para que por favor vayan revisando los aspectos correspondientes que ya hemos trabajado. Em, y pues, digamos, hay detalles que todavía no hemos abordado en ese taller, los abordaremos el día de hoy y en la clase del lunes y del día miércoles, ¿listo? Entonces, allí para que lo tengan en cuenta de ir adelantando precisamente lo que ya se ha venido trabajando en las clases. Y ya saben, cualquier duda que tengan entonces sobre ese taller me pueden escribir al correo o pues en alguna de las clases de la próxima semana también me lo pueden consultar. ¿Listo? Bueno, ya inicié la grabación de la clase y voy a ampliar la diapositiva. ¿Me confirman si ya ven las diapositivas ampliadas, por favor? Sí, profe, ya las ¿Sí? estamos viendo. Listo, perfecto. Bueno, voy a hacer un resumen muy rápido de esta última parte que trabajamos en la última clase. Entonces, muy rápidamente, porque pues ya lo abordamos, pero pues para que nos centremos nuevamente en la temática. Entonces, recuerden que en digestión de proteínas no vamos a tener nada en la boca. Nada va a ocurrir en la boca para proteínas. ¿Listo? Ya tenemos entonces en el estómago, cuando baja el bolo alimenticio por el esófago y ya va a llegar al estómago, entonces recuerden que tenemos una célula denominada célula G que va a emitir una hormona que se denomina gastrina. ¿Listo? Esa hormona entonces va a incidir sobre dos células. Va a incidir en primera instancia sobre una célula que le denominamos parietal. Coloquémosle célula. ¿Listo? Y esa célula parietal, entonces lo que va a hacer es liberar ácido clorhídrico. ¿Listo? Y el ácido clorhídrico, entonces lo que va a hacer bajar el pH. ¿Listo? Disminuir el pH presente en el estómago. ¿Listo? Bueno, esta misma gastrina va a estimular otra célula. ¿Listo? Le denominamos célula principal. Listo. Y esa célula principal, entonces lo que va a hacer es liberar al pexinógeno, que es un simógeno. ¿Listo? Por eso acá la Z, simógeno. Entonces está inactivo y el pH ácido, el pH bajo, ¿cierto? En general, ácido clorhídrico lo va a activar. Le va a quitar esa membrana del simógeno y va a quedar activo. ¿Listo? Como pexina. Entonces, por eso acá le voy a colocar una A para identificar que ya está activo. ¿Listo? La Z simógeno, la A activo. ¿Listo? Listo. Entonces ese pexinógeno que queda activo también empieza a generar la autocatalización. O sea, los siguientes pexinógenos en la célula principal libere la misma pexina y ya queda libre. Entonces empieza a activar a los otros simógenos que vaya liberando la célula principal. ¿Listo? Entonces, esto es autocatálisis. Autocatálisis. ¿Listo? Bueno, ya después del bolo alimenticio, bueno, la pexina, entonces ya sabemos que actúa sobre proteínas. Ya las proteínas por el ácido clorhídrico han sido desnaturalizadas. Entonces tenemos proteínas en qué estructura? En estructura primaria. ¿Listo? De esta manera, estas proteínas entonces son convertidas en ¿qué? Son convertidas en polisacáridos, polipéptidos, perdón, polipéptidos, ¿listo? Y son convertidas en oligopéptidos, ¿listo? Allí la pexina, entonces recordemos, es una endopeptidasa. Entonces recuerde que endo quiere decir que trabaja sobre los enlaces péptidos del interior
de la proteína, ¿listo? Para irme liberando polipéptidos e irme liberando oligopéptidos, ¿listo? Bueno, estos polipéptidos y oligopéptidos continúan en el bolo alimenticio pasando del estómago al intestino delgado. En ese tramo, ya digamos en el primer tramo del intestino delgado, entonces tenemos unas células que se denominan células enterocromafines. Enterocromafines. ¿Listo? Esas células enterocromafines entonces van a liberar precisamente, digamos por acá, bueno, van a liberar dos tipos de hormonas, ¿listo? Van a liberar la hormona secretinina, ¿listo? Y esta hormona entonces recuerden que lo que va a generar es liberarme bicarbonato, ¿listo? Y bueno, por este lado, entonces va a liberar la hormona, ¿listo? La hormona colestoquinina, colestoquinina. Y esta, entonces, ¿a quién va a estimular? Hagámoslo por acá. Bueno, va a estimular al páncreas. Páncreas, listo, ahí ya está. Páncreas que me va a segregar, el páncreas me va a segregar a el tripsinógeno, listo, a el quimiotripsinógeno, a la proelastasa, listo, crucémoslo por acá, a la procarboxipeptidasa A y a la procarboxipeptidasa B, listo. Aquí pues nuevamente también lo relacionamos con el tripsinógeno, listo. Tripsinógeno acá y tripsinógeno acá es exactamente el mismo, listo. Bueno, entonces todos ellos van a ser simógenos, por eso les voy a colocar la Z. ¿Listo? Z para especificar que son simógenos. O sea, enzimas que surgen inactivas. ¿Listo? Listo. Este de acá también es simógeno. ¿Listo? El tripsinógeno entonces va a ser activado por otra enzima en la enteroquinasa. ¿Listo? Enteroquinasa es la enzima que va a activar precisamente al tripsinógeno. Aquí al pexinógeno en el estómago digamos, lo activaba una condición que es el ácido clorhídrico. Es una condición de pH bajo, es el que activa al pexinógeno acá. ¿Listo? Luego hay autocatálisis. ¿Listo? Acá ya no es una condición, sino ya estamos en el intestino delgado, sino una enzima, la enteroquinasa. Esa enzima, entonces lo que va a hacer es remover al simógeno y lo va a convertir en tripsina. Y después la tripsina, entonces ya va a hacer lo mismo en la pexina, que es autocatalizarse. Autocatálisis. Catálisis. ¿Listo? Autocatálisis. Entonces, precisamente va a quitarle el simógeno a el tripsinógeno para convertirlos en tripsina. ¿Listo? Y resulta que luego esa tripsina sigue quitando todos los otros simógenos. ¿Listo? Nuevamente, sigue continuando con el tripsinógeno que siga entrando, liberando el páncreas. Entonces, sigue actuando la tripsina, quitándole el simógeno. ¿Listo? Asimismo, la tripsina le va a quitar el simógeno a todos los otros. ¿Listo? A todos los otros simógenos los va a activar. ¿Listo? Entonces, ya cuando están activos, aquí ya es cuando están activos, entonces es la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa. ¿Listo? Ellas tres
Cuando ya están activas, entonces hablamos, son endopeptidasas. O sea, que van a actuar sobre los enlaces peptídicos que están en el medio como tal de la proteína. ¿Listo? Y tanto la carboxipeptidasa A como la carboxipeptidasa B, entonces van a actuar, son exopeptidasas. O sea, que van a actuar sobre los extremos. Exopeptidasas. Van a actuar sobre los extremos. ¿Listo? Bueno, clara la idea con ese resumen, ¿alguna duda? Claro, profe. ¿Sí? Listo, perfecto. Listo, gracias. Bueno, entonces ya vamos a continuar, eso era a manera de resumen. Vamos a continuar entonces. Digamos, ya esas enzimas activas, entonces allá están activas, ya no están como simógenos, sino ya activas. Entonces van a empezar a romper. Por ejemplo, acá un oligopéptido, un polipéptido, provienen pues de la acción de la pexina en el estómago, entonces empiezan a romper estos enlaces, ¿listo? Entonces el enlace peptídico, recuerden, está presente entre el grupo ácido de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido, entonces hacen esas rupturas, ¿listo? Esas rupturas de enlaces peptídicos. Como les indicaba, entonces esas tres, ¿listo? Son endopeptidasas. ¿Listo? Bueno, acá recordemos la proteína prosigue, ¿no? O sea, no consideren que es un extremo, sino que acá la proteína, el polipéptido o el oligopéptido prosiguen. O sea, aquí vendría otro aminoácido, ¿listo? Entonces son endopeptidasas estas tres. Y esta carboxipeptidasa es precisamente una exopeptidasa. Entonces, este sí es el extremo. Acá ya no tendríamos más aminoácidos. ¿Listo? Este sí ya es el extremo. Entonces, la carboxipeptidasa, recordemos que hay carboxipeptidasa A y carboxipeptidasa B. ¿Listo? Entonces, este sería la A y este sería la B. Ya les explico esta relación. Entonces resulta que precisamente, pues ustedes ya saben que tenemos 20 aminoácidos diferentes, distintos, y recuerden, entre ellos entonces encontramos precisamente que algunos son polares con carga, polares sin carga, algunos son menores y otros son precisamente, digamos que apolares, ¿listo? Entonces, como hay tanta diversidad en tipos de aminoácidos, y pues como les he comentado, digamos, en las enzimas tienen que tener una geometría muy específica para encajar con su sustrato, ¿listo? Entonces, por eso tenemos tantas enzimas relacionadas sobre aminoácidos, precisamente porque en una proteína tenemos una gran cantidad de aminoácidos distintos, ¿listo? Entonces, con cada proteína, con cada polipéptido o en cada oligopéptido tenemos aminoácidos distintos con diferentes características químicas que pues precisamente se las da la cadena lateral. Y para enzimas, pues con diferente geometría para que puedan encajar precisamente las enzimas y cumplir su función. Entonces, de esa manera, por eso es que tenemos tantas enzimas que van a romper el mismo enlace, es el enlace peptídico. ¿Listo? Por ejemplo, digamos, recuerden cuando estábamos trabajando carbohidratos y lípidos, habían diferentes enzimas, sobre todo en carbohidratos, porque habían diferentes tipos de enlace. Unos eran alfa, otros eran beta, unos eran entre el carbono 1 y el carbono 4, entre el carbono 1 y el carbono 6, o entre el carbono 1 y 2, ¿cierto? Entonces, por eso teníamos varias enzimas y cada enzima especializada para un tipo de enlace. En proteínas tenemos es el mismo tipo de enlace, el mismo
mismo tipo de enlace peptídico en todas, ¿listo? Pero pues la geometría de cada aminoácido es distinto debido a esa cadena lateral, ¿listo? Entonces, por eso aquí están relacionados algunos aminoácidos de los que o sobre los cuales actúa cada enzima. Entonces, por ejemplo, la tripsina actúa sobre los enlaces peptídicos que tengan la arginina y la lisina. ¿Listo? La quimiotripsina sobre el triptófano, tirosina, fenilalanina, metionina y leucina. La elastasa sobre la alanina, la lisina y la serina. ¿Listo? Entonces, ellas son específicas para ciertos aminoácidos y rompen el enlace peptídico, estén constituyendo estos aminoácidos. ¿Listo? Nuevamente le reitero por qué es así, por la geometría, porque estas enzimas se acoplan perfectamente con la geometría de cada uno de estos aminoácidos. ¿Listo? Y la carboxipeptidasa tenemos de dos tipos, la A y la B. Entonces recuerden que allí hablamos que son el extremo. Ellas van a romper el extremo, ¿listo? Extremo terminal ácido, ¿cierto? Que también pues, lo podemos denominar carboxilo. ¿Listo? Entonces, ellas, digamos, digamos, el A se especifica, caracteriza por romper, digamos, esos extremos cuando el aminoácido es hidrófobo, ¿listo? Cuando tiene características hidrofóbicas, ¿listo? O sea, estaríamos hablando de el que trabajamos en clase es apolar para los aminoácidos apolares, ¿listo? Entonces recuerde que apolar, no polar o hidrofóbico son términos sinónimos. ¿Listo? Em, y la carboxipeptidasa B es específica para aminoácidos con características básicas. Entonces, quiere decir los polares con carga que tengan dentro de, digamos, dentro de su grupo funcional, pues sean básicos, o sea, tengan el grupo funcional amino. ¿Listo? Entonces, esa es la relación. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos me van liberando, rompiendo estos enlaces, me pueden liberar aminoácidos libres. ¿Listo? O sea, ya el aminoácido solito, ¿listo? Entonces, ese aminoácido solo, esos aminoácidos libres solos, ya pueden ingresar al enterocito, ¿listo? Ya les indico por qué transportador pueden ingresar, ¿listo? Aquí entonces necesitan un transportador que va a ser dependiente de sodio para que puedan ingresar, ¿listo? Bueno, también, ¿qué más me pueden generar? Me pueden generar, por ejemplo, tripéptidos. Y los tripéptidos son tres aminoácidos enlazados. ¿Listo? O también me puede generar dipéptidos. Tripéptidos son dos aminoácidos enlazados. ¿Listo? Perdón, aquí se me adelantó. Listo, entonces eso es lo que tenemos en esa relación. Resulta que los tripéptidos y los dipéptidos pueden atravesar al enterocito, o sea, pueden ingresar al enterocito. ¿Listo? Pueden ingresar. Van a ingresar por un transportador, van a ingresar por un transportador que, bueno, se denomina aquí para ambos. ¿Listo? Entonces es P1. ¿Listo? Ese es el transportador que le permite como tal la entrada a los tripéptidos y a los dipéptidos. O sea, estas moléculas pequeñas, o sea, de tres aminoácidos o de dos aminoácidos unidos, pueden ingresar, ¿listo? Pero a partir de un transportador específico, ¿listo? Los aminoácidos libres también pueden ingresar a partir de otro transportador, que es un cotransportador que necesita sodio, ¿listo? Este transportador va a necesitar hidrógeno, ¿listo? Es un cotransportador, pero con hidrógeno, con hidrogeniones,
¿Listo? Listo. Resulta que tanto el tripéptido como el dipéptido, cuando ingresan al interior del enterocito, van a sufrir la ruptura. Entonces, por ejemplo, si tenemos tres, listo, aminoácidos enlazados, van a sufrir la ruptura al interior del enterocito, van a sufrir la ruptura, ¿listo? De esos enlaces. Y ello entonces me va a generar ya tres aminoácidos libres, ¿listo? Las que están al interior de este enterocito se denominan de manera general peptidasas, ¿listo? Sin embargo, pues ya para ser un poco más específicos, entonces pues le denominamos tripeptidasas a las que actúan sobre tres, entonces se le denomina tripeptidasas, peptidasas, ¿listo? Y sobre los dipéptidos van a actuar las dipeptidasas. ¿Para qué? Para generar también lo mismo. Si son dipéptidos, vamos a tener que son dos aminoácidos enlazados, van a romper ese enlace allí en el interior del enterocito, o sea, allí en el citoplasma del enterocito, y me dejan entonces dos aminoácidos libres. ¿Listo? Y solo esos aminoácidos libres son los que pueden pasar al torrente sanguíneo. ¿Listo? Listo. Entonces, esa es la dinámica. Las tripeptidasas y las dipeptidasas se encuentran acá en el cepillo. ¿Listo? A esto, como ustedes lo ven allí, que es unas microfibras, tiene en la parte superior los enterocitos. Entonces, recuerden que cada una de estas células es un enterocito. ¿Listo? A esta parte le denominamos cepillo. Cepillo. ¿Listo? Precisamente, pues tienen esa forma similar a la de un cepillo. En ese cepillo, ya vamos a verlo con más detalle, en ese cepillo también tenemos tripeptidasas y dipeptidasas, o sea, enzimas están también acá en el borde del cepillo. ¿Listo? Y que me ayudan precisamente a ir rompiendo estos enlaces también de manera externa, pero también se encuentran en el citoplasma para generar esa ruptura de los enlaces. ¿Listo? Recuerden que nos falta relacionar una enzima. Una enzima, esperen que ya no me queda espacio. Voy a borrar un tris acá. Voy a borrar un tris para... Voy a borrar esta partecita. ¿Listo? Entonces, muchachos, allí en el borde del cepillo, entonces vamos a encontrar otra enzima que es muy importante, es la aminopeptidasa. Recuerden, esa aminopeptidasa de que se encarga también de los extremos, o sea, también es una exopeptidasa. Se los voy a escribir. Exopeptidasa. Listo, exopeptidasa, pero del extremo que tiene grupo funcional amino. ¿Listo? Entonces, les voy a resaltar estas tres enzimas. ¿Listo? Entonces, miren, la enzima aminopeptidasa, las dipeptidasas y las tripeptidasas, ¿quién las va a segregar? Las va a segregar en el enterocito. ¿Listo? Ellas surgen allí en el intestino delgado y las va a sintetizar el enterocito. ¿Listo? Mientras, recuerden la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa y la carboxipeptidasas, tanto A como B, las sintetiza el páncreas y el páncreas las va a liberar en el intestino delgado. ¿Listo? Como simógenos. ¿Listo? Mientras la tripsina, la tripeptidasa, dipeptidasa y aminopeptidasa la segrega el enterocito y entonces pues ya van a actuar allí directamente en el intestino delgado. ¿Listo?
Entonces miren la diferencia entre tripeptidasa, tripsina, elastasa y carboxipeptidasa. Ellas tienen o se originan, recuerden, como simógenos. ¿Por qué se originan como simógenos? Porque se van a generar al interior del páncreas. Y si se generan al interior del páncreas activas, entonces lo que van a hacer es destruirme al páncreas, porque empiezan a degradar todas las proteínas que hay al interior del páncreas. Entonces, por eso surgen como inactivas homocimógenos para que cuando ya estén en el intestino delgado, pues puedan trabajar sobre las proteínas que lleva el bolo alimenticio. ¿Listo? Entonces, allí eso es muy clave tenerlo en cuenta. Y las que se originan en el páncreas surgen como simógenos porque todavía no están en el lugar donde deben actuar, que es el intestino delgado. ¿Listo? Mientras la tripeptidasa, las dipeptidasas y las aminopeptidasas ya no van a surgir como simógenos. Ellas ya surgen activas y pues precisamente ya están en el lugar donde deben actuar, que es precisamente en el intestino delgado. ¿Listo? Por ejemplo, una de las principales causas de la pancreatitis, que es el deterioro del páncreas, es porque estas enzimas empiezan a actuar en el páncreas, o sea, se están originando de manera inadecuada, se están originando activas, perdón, al interior del páncreas y generan la enfermedad conocida como pancreatitis, que es pues, la inflamación del páncreas. ¿Por qué? Porque se está consumiendo a sí mismo, se está digiriendo a sí mismo. ¿Listo? Y lo digieren precisamente estas proteínas cuando se originan en el páncreas de manera activa. ¿Listo? Bueno, clara la idea acá. ¿Alguna duda? ¿Algún detalle? Acá. ¿Vamos bien? Bien, profe. Listo, perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Listo? Bueno, nuevamente, entonces acá, ¿qué vamos a tener? Entonces acá vamos a tener al enterocito. Entonces es el enterocito. ¿Listo? Esta es la luz intestinal. ¿Listo? Y este es el cepillo. ¿Listo? Cepillo. O sea, todo esto que vemos acá, toda esta parte de la membrana, es a lo que le denominamos cepillo. ¿Listo? Toda esta parte de esa membrana interna que da de cara a la luz intestinal. Entonces, miren, pues acá, entonces, pues digamos, tenemos las proteínas y se van a empezar a dividir en polipéptidos, por ejemplo, aquí le falta polipéptidos. Polipéptidos, esas proteínas se dividen en polipéptidos, en oligopéptidos y en aminoácidos libres. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso que generan las diferentes enzimas que ya hemos trabajado. Entonces, por ejemplo, esos oligopéptidos, si por ejemplo tenemos, acá dicen AA es aminoácidos, por ejemplo, si tenemos 4 aminoácidos enlazados todavía, si tenemos 4 aminoácidos enlazados, entonces acá en el borde del cepillo, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces recuerden que vamos a tener 3 enzimas allí, ¿listo? Acá en el borde del cepillo vamos a tener las aminopeptidasas. ¿Listo? Vamos a tener las tripeptidasas. ¿Listo? Y las dipeptidasas. Bueno, ahí no me alcanzo a escribir toda la palabra. ¿Dónde van a estar estas tres? En el cepillo. ¿Listo? En esta membrana del enterocito. ¿Listo? También estas enzimas también van a estar al interior, ¿listo? En el citoplasma. Entonces tenemos en los dos lugares, ¿listo? Sin embargo, al interior del citoplasma está, digamos, caracterizado las tripeptidasas y las dipeptidasas, principalmente, ¿listo? La aminopeptidasa generalmente solamente va a estar ubicada acá al interior, perdón, en el borde del cepillo. ¿Listo?
Las tripeptidasas y dipeptidasas están en los dos lugares, en el cepillo y en el citoplasma. ¿Listo? Bueno, entonces ellas se encargan, por ejemplo, de estos oligosacáridos pequeños, digamos 4, entonces me lo dividen ¿para qué? Para generarme, entonces, un tripéptido, que son 3 ácidos grasos enlazados, ¿cierto? Y digamos, como eran 4, me generan un aminoácido libre. ¿Listo? Y lo vamos a tener por acá. ¿Listo? Estos son los aminoácidos libres. Libres. ¿Listo? Bueno, entonces eso lo que van a hacer precisamente estas enzimas. Por ejemplo, si es de 4, va a actuar la aminopeptidasa y va a dejar un aminoácido libre, el cual sería el del extremo amino. ¿Listo? Entonces, si es de 4 aminoácidos, libera un aminoácido libre actuando la aminopeptidasa que me va a quitar el extremo amino. ¿Listo? Listo. Luego acá entonces tenemos 3 aminoácidos, entonces va a actuar la tripeptidasa. ¿Listo? La tripeptidasa entonces me va a generar entonces un aminoácido libre que iría a esta parte, ¿cierto? Y me genera entonces un dipéptido, que son 2 aminoácidos. ¿Listo? ¿Y quién va a actuar sobre estos 2 aminoácidos? La dipeptidasa. La dipeptidasa entonces me va a generar otro aminoácido libre que iría acá. ¿Listo? O bueno, más bien 2 aminoácidos libres. Esta sí me genera directamente 2 aminoácidos libres que vienen acá. ¿Listo? Entonces los aminoácidos libres van a entrar por este transportador. ¿Listo? Que es un cotransportador que necesita sodio. ¿Listo? Y ahora les especifico que no vamos a trabajar los nombres de estos transportadores. Ya se los especifico por qué. ¿Listo? Bueno, entonces lo importante es saber que estos aminoácidos libres ingresan al enterocito por medio de un transportador que va a ser un cotransportador que va a ser dependiente de sodio. ¿Listo? Entonces, acá tendríamos a los aminoácidos libres que ingresan al citoplasma del enterocito. ¿Listo? Esos aminoácidos libres ya pueden salir directamente. No van a hacer ningún proceso en el enterocito, sino que pueden atravesar directamente porque ya están libres. ¿Listo? Ya están aminoácidos solos. ¿Listo? Bueno, otra circunstancia de la que veníamos trabajando es, por ejemplo, que el tetrapéptido se convierte entonces en un ácido libre y en un tripéptido. Resulta que, como ya les había comentado, esos tripéptidos pueden ingresar, ¿listo? Los 3 aminoácidos enlazados, ¿listo? Lo mismo, los dipéptidos, si tenemos a un dipéptido, el dipéptido también puede ingresar, ¿listo? Entonces, para agilizar el proceso de digestión, entonces pueden entrar los 3 aminoácidos enlazados o en el cepillo dividirse en un aminoácido libre y un dipéptido. Y lo mismo, el dipéptido puede dividirse en 2 aminoácidos libres e ingresar. Pero para agilizar ese proceso de digestión, entonces también pueden entrar los 3 aminoácidos enlazados o los 2 aminoácidos enlazados. O sea, puede entrar el tripéptido o el dipéptido. Y van a entrar por este transportador, el BEP-T1. ¿Listo? Así se denomina el transportador de quiénes. El transportador de los tripéptidos enlazados y el transportador del dipéptido enlazados. ¿Listo? Entonces, así se denomina ese transportador. Y ese transportador depende de hidrogeniones, ¿listo? Entonces debemos tener hidrogeniones para permitir la entrada del tripéptido o del dipéptido, ¿listo? Mientras para aminoácidos libres dependemos de sodio, ¿listo? Bueno, entonces resulta acá, pues ya les había comentado, el tripéptido y el dipéptido se dividen. Actúa la tripeptidasa está en el citoplasma del enterocito y la dipeptidasa está en el citoplasma del enterocito. ¿Para qué? Para dejármelos como aminoácidos libres. ¿Listo? Aquí también para dejármelos como 2 aminoácidos libres. ¿Listo?
Ya cuando están libres, entonces ahí sí pueden salir a el torrente sanguíneo. ¿Listo? Entonces acá es plasma sanguíneo. ¿Listo? Bueno, clara la idea allí, muchachos. Perdona, no me vuelvo. Clara la idea acá. ¿Alguna duda? Bien, ¿Vamos bien? profe. Bien, ¿Sí? profe. Listo, perfecto. Listo. Entonces, ahora nos vamos a centrar en la siguiente imagen, en estos transportadores. ¿Listo? Estos transportadores le permiten el ingreso a los aminoácidos libres. ¿Listo? Entonces, para, para nuestra clase de este semestre no vamos a trabajar estos transportadores, el nombre específico. Como les digo, simplemente vamos a hablar de la generalidad. Vamos a hablar que es un transportador que necesita de sodio para poder transportar a los aminoácidos libres. ¿Listo? El próximo semestre, ahí sí, ustedes van a ver esa dinámica. Recuerden, el próximo semestre ustedes van a profundizar toda esta parte de proteínas. Entonces, allí pues ya van a encargarse precisamente del nombre de cada uno de estos transportadores. ¿Listo? Allí entonces, pues, ¿por qué, digamos, existen varios transportadores? Porque precisamente recuerden que tenemos diferentes aminoácidos con diferentes características y propiedades químicas que les otorga esa cadena lateral. Entonces tenemos algunos aminoácidos que son polares con carga, otros aminoácidos que son polares sin carga, otros aminoácidos que son no polares o que son menores, ¿cierto? Entonces tenemos una gran diversidad química de aminoácidos, ¿listo? Entonces, pues existe un transportador específico para varios aminoácidos. Entonces, por ejemplo, estos son los nombres que identifican cada uno de esos transportadores, ¿listo? Entonces, aquí tenemos precisamente esos nombres, M especifican, perdón, acá está acá, entonces tenemos una gran cantidad de transportadores para aminoácidos. Entonces, por ejemplo, digamos, esta codificación es SLC7A9, es específico para quién? Para la cisteína. ¿Listo? Por ejemplo, este transportador SLC6918 y 20 es para la glicina, puede funcionar para la glicina o también me puede transportar la prolina. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, tenemos tanto transportadores de entrada, entonces está la luz intestinal, es el enterocito, y este es el plasma sanguíneo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos transportadores de entrada y de salida con diferentes códigos. ¿Listo? Entonces, por eso les indico precisamente, digamos, no los vamos a trabajar en esta clase porque pues no es el objetivo de estudio. Ustedes van a profundizar esta dinámica, la van a profundizar el próximo semestre. En la parte, digamos, de este semestre, digamos, el metabolismo fuerte sobre carbohidratos y lípidos. Sobre proteínas era simplemente, digamos, generar la introducción porque la parte fuerte de la dinámica metabólica de proteínas es objetivo de estudio del segundo semestre. ¿Listo? Entonces, por esa razón, sin embargo, pues quería ilustrárselos para que ustedes sepan que ese transportador que aquí simplemente identificamos como es un transportador dependiente de sodio, depende de cada aminoácido. Por eso, para cada aminoácido o grupo de aminoácidos tiene una codificación distinta, tanto el de entrada como el de salida. ¿Listo? Bueno, listo. Para continuar de ilustrarles el proceso, entonces de manera muy, muy general, entonces ¿Puedes devolver un tenemos momento? a las proteínas. Dime. ¿No puedes devolver un momentico, porfa? Ah, sí, claro, claro, que sí.
Ya, profe, gracias. ¿Listo? Ah, bueno, muchachos, un detallito acá para recordarles e ilustrarles. Miren acá este transportador. ¿Cómo se llamaría este transportador? ¿Alguno lo identifica? Ah, bomba de sodio y potasio. Perfecto, súper bien, Ángel. Bomba de sodio y potasio. ¿Listo? Entonces recuerden que en esta bomba de sodio y potasio, entonces salen 3 sodios e ingresan 2 potasios. Siempre el intercambio entre 3 y 2. Y por ejemplo acá está muy bien ilustrado que tenemos el ATP. ¿Listo? El ATP tiene 3 fosfatos. Recuerden que esta es una proteína transportadora. Proteína transportadora. ¿Listo? Tiene ATP. ¿Y qué va a hacer ese ATP? Le deja un fosfato, ¿listo? Perdón, aquí, como para que se note. Le deja un fosfato. El ATP ingresa, le deja un fosfato y sale como ADP, ¿listo? Le deja un fosfato. Ese fosfato, ¿qué me va a generar? Una modificación tridimensional sobre la proteína transportadora, o sea, sobre la bomba de sodio y potasio. Como esa modificación tridimensional es a partir de un fosfato, entonces, ¿cómo se llamaría esa modificación tridimensional? Entonces, recuerden que ya la vimos en la clase pasada, que es una modificación que se denomina covalente. Covalente, ¿por qué? Porque precisamente está relacionada con un fosfato. ¿Listo? Entonces, recuerden que las modificaciones sobre las proteínas que se hacen cuando se les pega un fosfato a la proteína, ese fosfato lo que hace es modificar tridimensionalmente a la proteína y hace precisamente que esa modificación tridimensional se denomina covalente porque estamos utilizando un fosfato. ¿Listo? Eso allí precisamente, pues enlazándolo como el cotransportador de sodio. Entonces este sodio entra y ¿qué hace? Me altera la homeostasis de sodio de electrolitos en el enterocito. Entonces ese sodio tiene que salir y va a salir o se va a regular a través de la bomba de sodio y potasio. ¿Listo? Listo. Entonces un detallito allí que observé, entonces pues para conectarlo con algo que ya habíamos trabajado de la parte de transporte de glucosa al interior del enterocito o la bomba de sodio y potasio. ¿Listo? Bueno, bueno, aquí ya digamos para ir concluyendo esta parte, digamos, ver relacionada, entonces recuerden que tenemos las proteínas que ingresan por digestión que tanto en el estómago como estómago como en el intestino delgado, acá ya estamos, esta es la luz intestinal, esas proteínas van a ser divididas hasta llegar a péptidos, ¿listo? A polipéptidos o a oligopéptidos, entonces ahí cuando hablan de péptidos pueden ser polipéptidos o oligopéptidos, ¿listo? Entonces, polipéptidos o oligopéptidos, entonces vamos rompiendo esos enlaces péptidos para volverlos en estructuras más pequeñas. Luego, las enzimas, entonces del intestino, entonces van a actuar sobre esos polipéptidos o oligopéptidos para llevármelos a convertirlos en tripéptidos y en dipéptidos, o sea, moléculas pequeñas. Entonces, 3 aminoácidos o 2 aminoácidos y recuerden que pueden ingresar precisamente por el transportador, que ese sí pues es solo uno, entonces pues fácilmente podemos manejar el nombre, es PEC31, ¿listo? Y allí con acción del hidrógeno pueden ingresar precisamente en el citoplasma, entonces van a actuar las peptidasas, ¿listo? Y me van a dividir, por ejemplo, este dipéptido me lo dividen en dos ácidos grasos libres, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si actúa la peptidasa, me quedan 2 aminoácidos libres y pues pueden salir entonces por el transportador de salida que también genera un intercambio con el sodio. ¿Listo? Generalmente no van a salir como dipéptidos, por ejemplo, acá lo ilustran,
O como oligopéptidos, digamos, acá lo que se genera es una endocitosis donde el enterocito también puede captar oligopéptidos más grandes, ¿listo? Entonces puede captar por endocitosis, generar precisamente el ingreso o la salida también por endocitosis. Entonces, endocitosis, recuerden, es un proceso en el cual se genera, pues se denomina invaginación, o sea, en el cual la membrana rodea a la molécula y le permite su ingreso. Y la ingresa como encapsulada, precisamente por parte de la membrana celular. Luego se fusiona nuevamente con la membrana ya externa de salida para liberarlo. Sin embargo, muchachos, sin embargo, acá les comento que esto no es usual. No es usual. No es usual que se genere endocitosis, ¿listo? Entonces, simplemente acá pues lo representan. Esto se genera sobre todo en los bebés. En los bebés, cuando empiezan a, digamos, a esa comida, ya digamos, a tener sus primeras comidas sobre, digamos, proteínas, entonces van a empezar a generar este tipo de procesos de endocitosis. Esto no es común en adultos. En adultos ya simplemente están todas las enzimas activas y lo que van a hacer es este proceso de división. En los bebés, entonces, en esas primeras dietas, entonces empiezan a generar este tipo de procesos y si no, digamos, si la dieta es muy sobrecargada sobre proteínas, entonces puede llegar incluso a generar alergias. ¿Por qué? Porque las células, el enterocito, empieza a identificar, por ejemplo, que acá ya hay proteínas, o bueno, oligopéptidos, ya moléculas muy grandes. Entonces puede desarrollar un proceso autoinmune. ¿Listo? O sea, el sistema inmune empieza a identificar como si esto fuera un patógeno, porque ya es una molécula grande y no es habitual que se genere este proceso. Entonces desarrolla procesos autoinmunes, ¿listo? Entonces ahí es cuando se desarrollan, digamos, alergias, por ejemplo, a ciertos componentes químicos de alimentos o nutricionales, precisamente por ese tipo de circunstancias, ¿listo? Porque empieza a generarse endocitosis, ¿listo? Eso es, por ejemplo, si tenemos una gran cantidad de proteínas en proceso de digestión acá, entonces, como lo que se quiere es que la digestión sea rápida, entonces se puede generar este tipo de procesos y desarrollarse procesos autoinmunes, ¿listo? Entonces, nuevamente repito, la endocitosis no es usual y puede generar patologías autoinmunes, ¿listo? Bueno, vamos a continuar. Nuevamente acá un resumen muy rápido. Digamos, eso es como para a ustedes como resumen, ¿listo? Porque todo esto ya lo expliqué, ¿listo? Todo esto ya lo expliqué, entonces simplemente es para que, pues todo lo que yo comento sobre cada diapositiva, pues les también allí en palabras, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí, entonces... La vinculación, nuevamente que tenemos polipéptidos, donde en el estómago vamos a tener la pexina, ¿listo? Digamos, el páncreas va a liberar estas cuatro enzimas, perdón, homocimógenos que se van a activar en el intestino delgado y en el intestino delgado en donde cumple su función. ¿Cuál es la función de estas enzimas? Tomar las proteínas, polipéptidos, y convertirlos en aminoácidos libres y en oligopéptidos. Los aminoácidos libres entonces ya pueden ingresar a partir de sus transportadores que son dependientes de sodio. ¿Listo? Y los oligopéptidos, entonces, las enzimas siguen actuando, ya digamos más específicamente, si ya están sobre el cepillo, entonces vamos a tener endopeptidasas, digamos más específicamente la aminopeptidasa, la dipeptidasa y aquí faltaría la tripeptidasa. Solamente la aminopeptidasa es endopeptidasa, perdón, la dipeptidasa y la tripeptidasa son endopeptidasas. Aquí les voy a hacer esa claridad. Aquí, ¿qué me faltaría? La tripeptidasa,
peptidasa. ¿Listo? Y estas dos son endopeptidasas. ¿Listo? Pero esta aminopeptidasa, por acá lo voy a escribir, recuerden, es una exopeptidasa. Peptidasa. Con la carboxipeptidasa son exopeptidasas. Las endopeptidasas son estas dos, dipeptidasa, tripeptidasa, la elastasa, la tripsina, quimiotripsina, la tripsina y la pexina. Recuerden que todas ellas son endopeptidasas. ¿Listo? Bueno, y los, digamos, de estas rupturas, háganlos sobre los oligopéptidos, pues me van a generar dipéptidos y tripéptidos que van a poder entrar, ¿por qué? Por un transportador que es dependiente precisamente de hidrogeniones. Cuando ya están al interior, se dividen en aminoácidos libres que pueden salir a través de sus correspondientes transportadores y acá nuevamente la bomba de sodio y potasio. ¿Listo? Bueno, eso lo paso rápido porque pues ya es un resumen, ya lo hemos visto. Acá nuevamente también lo paso rápido porque es resumen, o sea, lo que ya hemos trabajado, sino nuevamente les reitero en palabras. En palabras, precisamente es para que a ustedes les he allí anotado en las diapositivas, pero es exactamente lo que hemos venido trabajando, lo que ya les he comentado. Y acá el cuadro resumen. Recuerden, les decía que les iba a ir nombrando, ir nombrando las enzimas y que al final, en la última diapositiva, íbamos a tener un cuadro resumen de cada una de esas proteínas. Entonces, este cuadro resumen es importante, pues, para que ya el día de hoy les envío esas diapositivas para que ustedes ya lo vean con detalle. En la... En el taller hay un cuadro similar a este, digamos, tiene otras columnas, pero similar a este, precisamente a manera de resumen de las enzimas, ¿listo? Perdón, de las enzimas que participan, ¿listo? Entonces acá tenemos el nombre de las enzimas, ¿listo? La proenzima, o sea, sí, aquí estaríamos hablando del simógeno, perdón, acá, para hacerles claridad. Proenzima es precisamente cuando hablamos de simógeno. Entonces, proenzima o simógeno es exactamente igual. Entonces, acá es el nombre que recibe cada enzima cuando está como simógeno. Recuerden, como simógeno recibe un nombre y como enzima activa ya recibe otro nombre. Pues son similares, pero pues tienen su variación. ¿Listo? Y por ejemplo, la aminopeptidasa que no tiene simógeno. ¿Listo? Entonces, no tiene simógeno. ¿Listo? Ya surge en el enterocito, surge ya directamente activa. Acá en lugar de síntesis es quién sintetiza, qué órgano o en qué lugar se sintetiza como tal precisamente cada una de estas enzimas. Y el activador ¿qué es? El que le quita el simógeno. Entonces puede ser una condición física, recuerden, como el ácido clorhídrico, o puede ser precisamente una enzima ya activa. ¿Listo? O una enzima o un simógeno cuando ya está activo. ¿Listo? Y los enlaces se rompen precisamente sobre qué tipo de aminoácidos trabajan. ¿Listo? Allí entonces, pues para que ustedes tengan esa información. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que ya hemos trabajado durante precisamente esa presentación. ¿Listo? Con esto ya cerramos la parte de digestión e iríamos a la parte metabólica. ¿Listo? Entonces, ahora en la tarde ya les envío esta presentación y les envío también la que vamos a trabajar de metabolismo para que ustedes las tengan en sus correos. ¿Listo? Bueno, vamos entonces por acá a cambiar la presentación. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda al momento? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Listo. Perfecto. Listo, muchachos. Bueno, acá, bueno, ¿me confirman cuando ya estén observando las diapositivas en sus pantallas, por favor?
Sí, profe. Ya, listo. Bueno, muchachos, de rutas metabólicas, como les comento, el objetivo de la materia en este primer semestre es trabajar sobre, digamos, fuertemente el metabolismo de carbohidratos y el metabolismo de lípidos, ¿listo? El metabolismo de proteínas es simplemente en esa, perdón, acá me salió esto, bueno, ahí dejémoslo. Bueno, bueno, entonces les está comentando. Entonces, específicamente, el metabolismo fuerte de este semestre es de carbohidratos, como lo vimos, y de lípidos, ¿listo? En el segundo semestre van a tener el metabolismo fuerte en proteínas. ¿Por qué? Porque pues, les he comentado, las proteínas realmente son bastante complejas, digamos, son las biomoléculas más complejas. Entonces, las rutas metabólicas de proteínas son, son igual, tienen mucha vinculación con lo que ya hemos trabajado, ¿cierto? Pero sin embargo, recuerden que lo que hemos trabajado es carbohidratos y lípidos y esas rutas metabólicas, su principal objetivo, ¿qué es? Su principal objetivo es precisamente energético. Entonces, generar energía a partir de carbohidratos y lípidos y también reservar esa energía a partir de carbohidratos y lípidos. Entonces, digamos, el metabolismo que trabajamos de carbohidratos y lípidos es muy energético. Siempre estamos vinculando la relación de cómo vamos hacia obtener energía, o sea, hacia obtener ATP, y también de cómo vamos hacia la reserva, hacia constituir glucógeno como reserva de carbohidratos o hacia constituir triglicéridos como reserva de lípidos. ¿Listo? Entonces, ese metabolismo de carbohidratos y lípidos está muy, muy centrado en funciones energéticas, energía inmediata o energía de reserva. El de proteínas, recuerden que les comentaba, en las proteínas, su último, digamos, su última función es la función energética. ¿Listo? Las proteínas tienen otras funciones más importantes en la función energética. ¿Por qué? Porque energía se están cargando los carbohidratos y los lípidos, entonces allí se mantiene energéticamente el organismo. En última instancia, entonces van a entrar las proteínas a generar energía. Y pues también, por lo que les he comentado, las proteínas cumplen prácticamente cualquier función al interior del organismo humano. Entonces, por eso, digamos, el metabolismo es un poco más complejo y se necesita, digamos, una mayor cantidad de tiempo para hablar sobre el metabolismo. Entonces, aquí simplemente hacemos en este primer semestre la introducción y en el segundo semestre, entonces ya se habla ya del metabolismo como tal. Por ejemplo, muchachos, recuerden que nada más de aminoácidos, tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales. Los no esenciales los sintetiza el organismo humano. Los esenciales no los sintetiza, entonces los tiene que precisamente, el ingreso tiene que ser exógeno del exterior del organismo. Entonces nada más, por ejemplo, imagínense el metabolismo para síntesis de aminoácidos. Entonces, cada aminoácido es distinto, cada aminoácido tiene una cadena lateral distinta, con propiedades y características distintas. Entonces, prácticamente estamos hablando que hay rutas metabólicas específicas prácticamente para cada aminoácido no esencial, o sea, para cada aminoácido que genera el organismo, aunque pues van siendo paralelas algunas de ellas, pero entonces eso hace el metabolismo de proteínas sea, digamos, una complejidad mayor y les aumento, el próximo semestre ustedes se van a centrar en ese metabolismo. Aquí les voy a dar entonces las nociones generales para que ustedes hagan un mapa general, precisamente ese metabolismo que van a abordar el próximo semestre. Bueno, acá entonces vamos a trabajar lo siguiente. Entonces, el metabolismo de proteínas, entonces, en primera instancia lo hemos venido trabajando hasta este momento es cómo esas proteínas ingresan por alimentación, entonces proteínas de dieta son las ingresan por alimentación y ya sabemos, empiezan entonces
actuar las enzimas en el estómago, en el intestino delgado. ¿Para qué? Para convertírmelos en aminoácidos, dividirme todas estas proteínas en polipéptidos, oligopéptidos, después en aminoácidos, y esos aminoácidos van a ir al torrente sanguíneo. Entonces, acá hablamos del plasma sanguíneo, o también podemos hablar del citoplasma de las células. Entonces, a nivel bioquímico, en cuanto a proteínas, hablamos de un pool de aminoácidos, o sea, un conjunto de aminoácidos. Resulta que una temática que vamos a ver el día lunes es síntesis de proteínas, que es precisamente cómo a partir del ADN tenemos la información genética para sintetizar las proteínas, o sea, para construir proteínas. Para construir proteínas necesito la unidad fundamental de las proteínas, que son aminoácidos. Entonces, el organismo necesita, tanto en plasma sanguíneo como en el citoplasma de las diferentes células, tener disponibles aminoácidos para poder tomar esos aminoácidos e ir construyendo proteínas. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener un pool, o sea, digamos, una cantidad de aminoácidos disponibles para poder construir proteínas. Si no tenemos ese pool, si no tenemos esa cantidad de aminoácidos disponibles para constituir proteínas, entonces no se pueden construir las proteínas y varias funciones del organismo pues no van a quedar cubiertas. ¿Por qué? Porque el organismo no puede sintetizar esa proteína que es importante para cumplir una función a nivel celular. Entonces, por eso es muy importante, sobre todo en la dieta diaria, estar muy regulados en términos de proteínas, o sea, siempre estar consumiendo proteínas. Y, por ejemplo, digamos, las personas que son veganas, por eso tienen grandes inconvenientes para conseguir las proteínas, porque las proteínas sobre todo son de origen animal, o sea, digamos, en nuestra dieta diaria. Los vegetales también contienen proteínas, pero hay mejor dicho, hay varios aminoácidos que las proteínas vegetales no tienen, ¿listo? O sea, digamos, los vegetales sí tienen una buena cantidad de proteínas, pero resulta que dentro de esas proteínas vegetales hay aminoácidos el organismo humano necesita que no va a encontrar precisamente en esas proteínas de origen vegetal. Entonces, por eso es muy importante para las personas que son veganas revisar muy bien qué aminoácidos le hacen falta y cubrirlo precisamente con suplementos o pues con otro tipo de alimentación. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es a lo que le denominamos pool, que todos los aminoácidos estén presentes en plasma sanguíneo y en el citoplasma de las células para que la célula pues pueda cubrir, digamos, o sintetizar las proteínas que necesita. ¿Listo? Entonces, ese pool, esa cantidad de aminoácidos, en esencia, digamos, proviene de las proteínas que vienen de la dieta, o sea, ingresan por alimentación. También de dónde pueden provenir el organismo constantemente sus propias proteínas, las empieza a degradar precisamente para mantener ese pool de aminoácidos. Entonces, si en la dieta diaria no están llegando los aminoácidos correspondientes, hace el organismo, toma sus propias proteínas, digamos, sobre todo las proteínas musculares, y las empieza a degradar precisamente para que el organismo siempre tenga todos los aminoácidos que necesite. ¿Listo? Por eso las personas que son veganas generalmente no tienen casi masa muscular porque constantemente el organismo está recurriendo a degradar sus propios músculos para poder conservar la cantidad de aminoácidos que necesita. ¿Listo? Pero pues ya llega un momento que ya ha degradado suficiente cantidad de proteínas corporales y pues ya no tiene más, entonces ahí es donde empiezan a surgir las patologías derivadas para las personas veganas, derivadas de la ausencia de aminoácidos. ¿Listo? De aminoácidos esenciales. Por el otro lado, entonces, ¿qué es lo que se van a sintetizar en el organismo? Los aminoácidos no esenciales, ¿listo? No esenciales quiere decir el organismo humano los sintetiza,
¿listo? Entonces recuerden que por dieta deben entrar los aminoácidos esenciales. ¿Listo? Bueno, entonces todas estas fuentes me generan un pool de aminoácidos que deben estar disponibles, nuevamente repito, en el plasma sanguíneo y en el citoplasma de las células para que puedan conformar las proteínas que necesita cada célula en su momento. Entonces esto, les reitero, lo vamos a ampliar en la parte de la próxima semana de ácidos nucleicos en síntesis de proteínas. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué hace el organismo con ese pool? Con ese pool, entonces es necesario ¿para qué? Para sintetizar proteínas corporales, ¿listo? Nuevamente, digamos, por ejemplo, proteínas musculares o pues para, digamos, reparar ciertos tejidos, también, digamos, para la misma estructura en la membrana celular. Entonces, para cumplir, digamos, cuando hablamos de proteínas corporales, son proteínas que van a formar estructura, ya sea estructura a nivel muscular, ¿cierto? Pero también estructura interna de la célula, o sea, como la membrana celular. Entonces, estructura. O como, por ejemplo, los transportadores están en la membrana celular. Entonces, constantemente, por eso acá, digamos, está una doble flecha. Constantemente las proteínas corporales van a estar degradándose para constituir este pool y luego volviéndose a conformar para restaurar o reconstituir precisamente tejidos corporales. ¿Listo? Bueno, este mismo pool, ¿qué más puede hacer el organismo con este pool de aminoácidos? Sintetizar otros compuestos nitrogenados y no son proteínas, ¿listo? Pero que son igual de necesarios, igual de importantes para el organismo, ¿listo? Entonces, estos son compuestos nitrogenados, compuestos nitrogenados necesarios para el organismo que no son proteínas, no son proteínas, pero que provienen ¿de quién? De los aminoácidos, o sea, de la unidad esencial de proteínas. Y como los aminoácidos tienen nitrógeno, entonces por eso se utilizan los aminoácidos para generar este tipo de compuestos. ¿Como cuáles? Entonces, como los que ya hemos trabajado por allí, son los neurotransmisores. Entonces, recuerden, los neurotransmisores que ya trabajamos son ¿cuáles? Las hormonas amínicas. Hormonas amínicas. Y recuerden, esas hormonas amínicas de quién provienen, más bien por acá, de la tirosina, que es ¿quién? Un aminoácido. Un aminoácido estaría allí en este pool, ¿listo? Estaría allí en la tirosina, en ese pool. Entonces lo que hacen es precisamente tanto las neuronas, ya específicamente neurotransmisores, o las glándulas adrenales, que son las que sintetizan este tipo de hormonas, a partir de la tirosina, en este pool me van a generar neurotransmisores, ¿listo? Estas son las que vamos a trabajar el día lunes en ácidos nucleicos, que son las purinas y pirimidinas. Estas purinas y pirimidinas se denominan bases nitrogenadas. Las trabajamos el lunes, ¿listo? Nitrogenadas. Estas las trabajamos el lunes. Entonces son bases que me van a constituir a ¿quiénes? Me van a constituir a moléculas genéticas como el ADN o como el ARN. ¿Listo? Entonces, purinas y pirimidinas. La creatinina va a ser importante para el músculo. ¿Listo? Entonces también es una fuente energética para el músculo, pero es formada por compuestos nitrogenados a partir de aminoácidos. ¿Listo? Entonces recuerden, el músculo también necesita bastante energía, así como el sistema nervioso, pero el músculo lo intenta es no captar tanta glucosa para dejarle la glucosa al sistema nervioso. Entonces el músculo tiene otros recursos como sus mismas proteínas, conformarlas en creatinina para generar reserva energética. Y las porfirinas, si ustedes recuerdan, ya también las nombramos cuando trabajamos proteínas. Las porfirinas, entonces, hacen parte de las
cromoproteínas. Cromoproteínas. Entonces, recuerden, en las cromoproteínas, este cromo es que son proteínas y me van a generar coloración. Entonces, yo les decía que en las cromoproteínas habían algunas que eran porfirínicas y otras no porfirínicas. Y les decía, este porfirínico es un anillo. Entonces, las porfirinas son ese anillo de las cromoproteínas. Recuerden, el ejemplo que trabajamos fue la hemoglobina. Hemoglobina. Entonces, recuerden, en la hemoglobina tenía este anillo porfirínico donde yo les decía que allí teníamos al átomo de hierro, ¿listo? Y ese átomo de hierro era el que le permitía al oxígeno unirse al glóbulo rojo, ¿listo? Bueno, por otro lado, estos aminoácidos que también van a generar. Entonces, los aminoácidos pueden liberar el grupo amino en forma de amonio. ¿Listo? Esto es amonio. Amonio, ¿cierto? Y ese amonio, ya ahorita lo vamos a ver, se convierte en urea. ¿Listo? Para ser eliminado del organismo. Y la otra parte del aminoácido, o sea, el aminoácido, recuerden, el aminoácido entonces es el grupo ácido, bueno, pongámosla rápidamente, el grupo ácido, listo, el carbono alfa, ese carbono alfa está unido a un hidrógeno, está unido al grupo amino, listo, y que está unido a una cadena lateral, ¿listo? Entonces, acá en este proceso, ¿qué se liberó? Este grupo amino, ¿listo? El grupo amino se libera como NH4, que es el amonio. Ya vamos a ver ese proceso simplemente ilustrándose. Entonces, es lo que pasa, cuando pierde ese grupo amonio, entonces queda toda esta parte, ¿listo? Entonces, toda esta parte que le vamos a denominar es el esqueleto del aminoácido, esa parte entonces puede generarme gluconeogénesis, entonces sería gluconeogénesis, que es convertirse en qué, en glucosa. Recuerden, la gluconeogénesis es generar nueva, este neo en nueva glucosa. Y recuerden que ya vimos la gluconeogénesis a partir de los ácidos grasos, o sea, a partir de lípidos. Ya vimos la gluconeogénesis a partir del lactato, que se denomina ciclo de Cori, pero es una gluconeogénesis, ¿listo? Y ahora, entonces, también lo vamos a saber que se puede generar precisamente a partir de qué? A partir de aminoácidos, ¿listo? Entonces, recuerden, que gluconeo es nueva glucosa, pero se forma esa glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, ¿listo? Entonces, a partir de lípidos, a partir de lactato o a partir de aminoácidos, ¿listo? Cuando se forma glucosa, esa glucosa, pues si digamos, se hace esa ruta, si tenemos bastantes aminoácidos y se pueden generar varias glucosas, entonces también alcanza precisamente para que se genere reserva. O sea, si se forman varias glucosas a partir de varios aminoácidos que tengamos, entonces se puede incluso reservar esa glucosa en forma de glucógeno. Entonces, a partir de los aminoácidos se forma glucosa y después, encadenando glucosa, se va a generar entonces glucógeno. ¿Listo? Reserva de glucosa que proviene a partir de aminoácidos. Entonces, por ejemplo, personas en su dieta consuman grandes cantidades de proteína al día, digamos, lo mínimo de proteína que uno debe consumir al día son 100 gramos. Si se consume bastante cantidad de proteína, entonces esas personas van a tener una gran cantidad de un pool de aminoácidos. Entonces, para regular ese pool de aminoácidos, entonces lo que hace precisamente el organismo es llevarlos por gluconeogénesis a conformar glucosa y ese exceso de glucosa que se tenga proveniente de gluconeogénesis se puede reservar en forma de glucógeno. ¿Listo? Entonces, todo esto, recuerden que ocurre en el hígado. El hígado es el único capaz de generar gluconeogénesis. ¿Listo?
Bueno, por otro lado, aparte de eso, digamos, estos aminoácidos, o sea, ya liberado es el grupo amino, o sea, ya este cuerpo o es el eto como tal del aminoácido, también que me puede generar energía, o sea, no convertirse por gluconeogénesis en glucosa, sino directamente generarme energía. Entonces, aquí lo que vamos a tener es estos aminoácidos o este cuerpo se va a generar en forma de acetil, va a quedar como acetil. Y ya sabemos, ese acetil lo va a tomar la coenzima A, lo transporta al ciclo de Krebs y si da una vuelta al ciclo de Krebs, entonces me va a generar dióxido de carbono, este acetil, que son dos carbonos, me generaría dos dióxidos de carbono y pues me va a generar agua. Y aparte de eso, pues me va a generar ATP. ¿ATP por qué? Porque en el ciclo de Krebs se genera un solo ATP, ¿cierto? Por vuelta, por acetil, ingresa al ciclo de Krebs, pero también en esas vueltas del ciclo de Krebs se me va a generar NAD, ¿listo? Recuerden que se me genera por vuelta del ciclo de Krebs 3 NAD, ¿listo? Y por una vuelta del ciclo de Krebs se me va a generar solo un FAT, ¿listo? Y recuerden que ellos dos, ¿a dónde van a ir? A la cadena transportadora de electrones, ¿listo? Cadena, perdona, acá me faltó la D, perdona, rápidamente. Listo, cadena transportadora de electrones, listo, cadena transportadora de electrones. ¿Y qué me van a generar? Me van a generar ATP. ¿Cuántos ATPs me genera cada NAD? Entonces me va a generar 3 ATPs cada NAD. ¿Cuántos ATPs me va a generar un FAT? Me va a generar 2 ATPs cada FAT. ¿Listo? Entonces, a partir de los aminoácidos también se convierte en acetil. ¿Listo? Miren el acetil, estos dos carbonos se convierten en acetil. ¿Listo? Y van a ser transportados al ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs se generan dos dióxidos de carbono, estos dos carbonos se convierten en dióxido de carbono, me generan ATP ahí en el ciclo de Krebs y me generan enzimas de oxidorreducción que me van a generar también ATP, pero en la cadena transportadora de electrones. ¿Listo? Bueno, y por último, recuerden que si tenemos una gran cantidad de acetiles, lo trabajamos en lípidos, si tenemos una gran cantidad de acetiles allí esperando el tiempo para entrar al ciclo de Krebs, pero está muy congestionada esta ruta, este ciclo de Krebs está muy congestionado porque tenemos muchos acetiles, entonces esos acetiles van a tomar otra ruta metabólica que es la conformación de cuerpos cetónicos. ¿Listo? Entonces recuerden, esos cuerpos cetónicos van precisamente a ser transportados a el músculo o a la neurona para que el músculo y la neurona los conviertan en energía. ¿Listo? Por la cetólisis. Entonces, cetogénesis, que es la conformación de cuerpos cetónicos, y bueno, esto ocurriría también en el hígado. El hígado libera esos cuerpos cetónicos y son transportados a neurona y a músculo para que en neurona y en músculo se genere la cetólisis, que es tomar esos cuerpos cetónicos y convertirlos en energía. ¿Listo? A su vez, esos cuerpos, digamos, estos acetiles están en exceso, entonces en un periodo de ayuno van a generar cuerpos cetónicos, pero si estamos en un periodo postprandial, entonces esos acetiles me pueden participar en la conformación de ácidos grasos, o sea, en la lipogénesis, generar reserva en lípidos, acá generar reserva en carbohidratos, también puede generar reserva en lípidos a partir de aminoácidos y también puede generar precisamente rutas metabólicas donde se sinteticen esteroides. ¿Listo? Todo esto es lo que ustedes van a ver el próximo semestre. Todo esto es lo que ustedes van a ver el próximo semestre. ¿Listo? Entonces, todas esas rutas metabólicas son las que van a trabajar el próximo semestre. En este semestre y en este momento, lo que vamos a trabajar simplemente es los aminoácidos, cómo liberan, se los voy a resaltar aquí para que
Este semestre únicamente vamos a tomar a estos aminoácidos y les vamos a quitar este grupo funcional, listo, amino, se lo vamos a quitar y lo vamos a liberar como amonio y ese amonio se va a convertir en urea. Eso es lo que vamos a trabajar este semestre. Y bueno, y vamos a ver precisamente también cómo queda este cuerpo cetónico únicamente. ¿Listo? Todo lo otro que les expliqué acá lo van a ver el próximo semestre y era pues para dejarles ese mapa general y que ustedes sepan hacia dónde se van a ir los aminoácidos correspondientes. ¿Listo? Bueno, no sé si queda clara la idea, si tienen alguna duda. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe, vamos Bien, bien. profe. Listo. Listo, muchachos. Entonces vamos a continuar. Bueno, para entender, digamos, toda esa dinámica que les acabo de explicar y pues lo que vamos a trabajar específicamente este semestre y para que también puedan entender lo que van a trabajar el próximo semestre, hay algo básico en términos de aminoácidos, ¿listo? Que es lo siguiente, que es precisamente los aminoácidos, pues acá identificamos su estructura, entonces su estructura base, recuerden que tenemos entonces el grupo ácido, ¿cierto? Aquí tendríamos el grupo amino, ¿listo? Que tenemos este, que sería el carbono alfa, y me une a estos dos grupos, y esta es la cadena lateral, ¿listo? Cadena lateral. Listo, lateral. Listo. Entonces, bueno, allí, entonces lo que vamos a tener es precisamente, digamos, acá todos los aminoácidos, por ejemplo, tenemos dos ejemplos acá, nuevamente acá, grupo ácido, este sería el grupo amino, este sería el carbono alfa y esta sería la cadena lateral, ¿listo? Entonces, ácido, amino, ácido amino y cadena lateral, ¿listo? Bueno, entonces resulta que todos los aminoácidos tienen esa estructura básica, como se los he comentado ya de otras clases. ¿Qué diferencia un aminoácido de otro? Entonces la cadena lateral. Por ejemplo, acá tenemos dos carbonos y un grupo ácido en la cadena lateral y en la alanina solo tenemos precisamente un metil como cadena lateral. ¿Listo? Eso es lo que diferencia a los 20 aminoácidos. Entonces resulta que todos los 20 aminoácidos pueden generar, o sea, de todos los 20 aminoácidos es lo que va a pasar, que los 20 aminoácidos pueden perder su grupo amino, lo pueden perder. Aquí el grupo amino lo pueden perder. Al perder ese grupo amino, ¿listo? Que pues ahorita les está explicando, ese grupo amino va a salir como el ion amonio, ¿listo? Ya lo vamos a ver más adelante bien, pero para que ustedes entiendan, amonio. Ese grupo amino lo van a perder, ¿listo? Lo van a perder y va a salir precisamente como amonio. Resulta que cuando los aminoácidos pierden ese grupo amino, van a quedar como alfa cetoácidos. ¿Listo? Alfa cetoácidos, es alfa. Alfa cetoácidos. Y a ese alfa cetoácido le denominamos esqueleto carbonado. ¿Listo? Resulta que se denomina ceto precisamente ¿por qué? Porque como pierde su grupo amino, miren dónde es, nuevamente es el carbono alfa, aquí también el carbono alfa, ese carbono alfa que tenía el grupo funcional amino, ahora va a tener un grupo funcional cetona. ¿Listo? Cetona. Entonces, por eso se denominan cetoácidos. Porque ¿cómo van a quedar con el grupo ácido? Al grupo ácido no le pasó nada. ¿Listo? Al grupo ácido no le pasó nada, pero perdió el grupo amino y quedó convertido ese carbono alfa en un grupo funcional cetona. De allí que se denominen alfa cetoácidos. ¿Por qué alfa? Porque el ceto va a quedar en el carbono alfa. ¿Listo? Recuerden, el del ácido es el carbono número 1 y el carbono alfa es el que me va a unir al grupo ácido con el grupo amino. Si perdió el grupo amino, ese carbono alfa va a quedar
con el grupo funcional cetona y se denomina alfa por ese carbono alfa, donde ocurre ello. Entonces, todos los 20 aminoácidos hemos trabajado, todos esos 20 aminoácidos van a quedar convertidos en alfa-cetoácidos. A esta reacción donde pierden ese grupo funcional amino se le denomina desaminación. Esa reacción se le denomina desaminación, donde pierden ese grupo funcional amino y lo liberan como ion amonio. Precisamente significa eliminación, recuerden, eliminación. Entonces, ¿eliminación de qué? De el grupo amonio, ¿listo? Del grupo amino, perdón. Ese grupo amino ha convertido en el amonio y ese amonio después va a ser transportado y va a ser generado como urea para ser eliminado del organismo, ¿listo? Bueno, entonces todo el tiempo, cuando ustedes estén trabajando el próximo semestre, y pues ahorita lo que vamos a trabajar, todo el tiempo va a estar ocurriendo esto con aminoácidos, perdiendo su grupo amonio, convirtiéndose en alfa-cetoácidos y generando las diferentes rutas metabólicas. Entonces, los aminoácidos, por ejemplo, acá, glutamato, el aminoácido glutamato, cuando pierde su grupo amino, ya cambia de nombre, entonces ya es alfa-cetoglutarato, ¿listo? Tiene o conserva, digamos en algunos casos, por ejemplo, algunas partes del nombre o nombres muy similares, pero, por ejemplo, siempre va a cambiar de nombre. Por ejemplo, acá el aminoácido era alanina y que ha convertido en piruvato, ¿listo? Cuando pierde su grupo amino, ¿listo? Entonces se convierte en piruvato. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos claro, todos los aminoácidos me van a generar alfa-cetoácidos. Todos los aminoácidos van a perder ese grupo amino y me generan el alfa-cetoácido. Entonces, vamos a tener una gran cantidad de compuestos que son alfa-cetoácidos importantes para todas las rutas metabólicas que van a tener conexiones con el ciclo de Krebs. Por ejemplo, acá el glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato y este es uno de los componentes del ciclo de Krebs. ¿Listo? Y por ejemplo, la alanina se convierte en piruvato, que pues nosotros ya sabemos la importancia del piruvato a nivel energético. Por ejemplo, el piruvato es uno de los componentes o bueno, el producto final de la glucólisis. Entonces, la alanina se puede convertir en piruvato, en ese producto final de la glucólisis por un proceso que se denomina desaminación. ¿Listo? Bueno, ¿clara la idea allí? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Listo, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Entonces, acá de eso es lo que estamos hablando. Entonces, ya para irnos entrando en procesos metabólicos, entonces tenemos proteínas intracelulares, o sea, proteínas que, digamos, estarían ya al interior de la célula y que van a estar constantemente pasando a ser aminoácidos y luego convirtiéndose nuevamente en proteínas por un proceso. Les repito, vamos a trabajar el lunes en síntesis de proteínas. Entonces, eso lo vamos a entender mejor el día lunes. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar es cuando los tenemos como aminoácidos. ¿Provenientes de qué? De la digestión. Hasta ahora vamos en digestión de proteínas, me van a generar aminoácidos. Y también tener claro, las proteínas están al interior de la célula, también se pueden degradar para generarme aminoácidos y en los aminoácidos establecen, perdón muchachos, discúlpenme, también establecen estos aminoácidos, ¿listo? Entonces, de ese pool de aminoácidos, él les comentaba, entonces, bueno, aquí están, perdón, aquí están los de la dieta, es lo mismo, estaba explicándoles a digestión, es lo mismo, ¿listo? Entonces, esto hablamos del pool de aminoácidos, ¿listo? Del pool de aminoácidos que hemos tener allí. Entonces, esos aminoácidos, como les indicaba, ¿qué es lo que va a pasar? Que se pueden dividir en dos, o lo que les estaba explicando en la diapositiva anterior. El grupo amino se puede convertir en el ion amonio, ¿listo? Y la parte carbonada es, digamos, se convierte en el alfa-cetoácido,
¿Listo? Esa estructura carbonada, ya después de que el aminoácido haya perdido el amonio, entonces ese carbono alfa queda con un grupo funcional cetona y me forma a los alfa cetoácidos. ¿Listo? Este amonio puede seguir dos caminos. Puede ir a generar la biosíntesis de aminoácidos. Entonces, ¿cuáles aminoácidos serían? Los no esenciales, o sea, los que pueden sintetizar el organismo. ¿Listo? Puede ir a sintetizar aminas biológicas, como por ejemplo, pues ya las hablamos, los anillos porfirínicos, por ejemplo, o nucleótidos directamente, o sea, las bases nitrogenadas para formar nucleótidos, o sea, ácidos nucleicos. ¿Listo? Por otro lado, si ya, digamos, en la célula, sí, la célula en esencia no necesita ningún compuesto nitrogenado, entonces estos son compuestos nitrogenados. Entonces, si no necesita compuestos nitrogenados, entonces ese amonio va a ir a algo que si vamos a trabajar este semestre, es el ciclo de la urea. Va a ir al ciclo de la urea, ¿para qué? Para formar urea y que esa urea salga y sea eliminada, ¿listo? Sea excretada a través de la orina. ¿Listo? Entonces, el exceso de iones amonio, si la célula ya no los necesita, entonces va a salir de la célula, ¿listo? Vamos a ver que este ion amonio para salir de la célula tiene que transformarse en un aminoácido. Primero se transforma en el glutamato, y después se va a transformar en la glutamina. ¿Listo? Y la glutamina va a ser transportado ¿a dónde? Al hígado, que es donde ocurre el ciclo de la urea, y el hígado entonces recibe a ese glutamato, lo vuelve a transformar en el ion amonio. O sea, eso les estoy explicando del amonio para salir de la célula cuando tenemos exceso de amonio y la célula no lo va a aprovechar para compuestos nitrogenados, lo convierte en aminoácido glutamato, después otro aminoácido en la glutamina. El glutamato solo tiene un grupo amino. La glutamina ya tiene dos grupos amino. Entonces, por eso hace precisamente esa relación. Para poder transportar mayor cantidad de amina, entonces lo que hace es transformar primero en un glutamato y luego ese glutamato le suma otra amina, o sea, otro amonio, para que la glutamina se vaya con dos amonios, ¿listo? Con dos amonios allí en la célula. Esa glutamina transporta ese amonio en forma de grupo funcional amina, lo recibe el hígado y el hígado lo vuelve a convertir en el ion amonio para que entre al ciclo de la urea y como resultado del ciclo de la urea se ha convertido ese amonio, se ha convertido en urea y esa urea va a ser expulsada del organismo por orina. ¿Por qué? Porque tendríamos un exceso de amonio que no necesita el organismo, entonces por eso es importante eliminarlo. ¿Listo? Bueno, y por el otro lado, pues ya lo que les había explicado y que van a trabajar el próximo semestre también, que es el alfa-cetoácido, cómo puede ingresar al ciclo del ácido cítrico, recuerden, es el mismo ciclo de Krebs, ¿para qué? Para obtener energía, ¿listo? Para obtener energía, ¿listo? O también para obtener oxalacetato, ¿para qué? Para hacer gluconeogénesis, ¿listo? Sintetizar nueva glucosa, ¿listo? Y si tenemos exceso de glucosa, pues reservar esa glucosa. Bueno, perdona, es lo mismo, gluconeogénesis. Si tenemos exceso de glucosa, entonces reservarla por glucogénesis. Ya no neogénesis, porque no es nueva glucosa, sino esa glucosa está formada por gluconeogénesis, reservarla como glucógeno. Glucógeno. Listo.
Bueno, muchachos, entonces ese es el panorama de lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Bueno, básicamente, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dos reacciones esenciales. El próximo semestre ustedes van a ver otras dos sumadas a esta, pero para este semestre trabajamos estas dos, que son la transaminación y la desaminación oxidativa. ¿Listo? Entonces, la transaminación, entonces, digamos, acá les hago una relación rápida. Entonces, trans me va a hablar o me está expresando que se va a transportar algo. Transporte, ¿cierto? Pero se va a transportar, entonces se va a transportar una amina, ¿listo? Pero no es que se vaya a transportar la amina, ¿no? Que era lo que les estaba diciendo ahora anteriormente, sino que lo que va a hacer es transportarla o transferirla de un aminoácido a un alfa-cetoácido. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver, que el grupo amina se va a intercambiar entre el aminoácido y un alfa-cetoácido. ¿Listo? ¿Quiénes van a ser, quiénes van a ser precisamente esa función? Unas enzimas que se denominan transaminasas, que en la temática de enzimas, pues yo ya les hice esa relación en esa clase. Las transaminasas es porque van a transportar o van a transferir precisamente grupos amino. ¿Listo? Entonces, esa es la función, transfiere el grupo amino. ¿De dónde a dónde? Entonces, de un aminoácido a un alfa-cetoácido. ¿Listo? ¿Y cuál es el objetivo o cuál es el producto final de esa transaminación? Generar nuevos aminoácidos. ¿Listo? Bueno, por el otro lado, ya vamos a ver un ejemplo para que lo entendamos mejor. Por el otro lado, la desaminación. Entonces, recuerden que ya les había comentado y ya ustedes tienen muy claro, EDES es eliminación. ¿Eliminación de qué? De amonio. ¿Listo? Y pues esta va a ser de tipo oxidativa. ¿Listo? De tipo oxidativa. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a tener enzimas de oxidorreducción como el NAT solito o como el NADP. Pueden intervenir cualquiera de las dos. Recuerden que ya sabemos el NAT solo puede ir a dónde? A la cadena transportadora de electrones a generarme 3 ATPs. ¿Listo? Mientras este NADP, esta P, recuerden, le impide entrar al ciclo de Krebs, entonces no puede ir a la cadena transportadora de electrones, no puede ingresar a la mitocondria porque tiene este fosfato. Como no pueden ingresar a la cadena transportadora de electrones, entonces ¿a dónde va a ir? A ruta metabólica de lípidos. De lípidos. Bueno, lípidos. De lípidos. ¿Listo? O sea, para formar lípidos. O sea, por ejemplo, para la lipogénesis. ¿Listo? Bueno, ¿y cuál es el objetivo de esta ruta? Entonces, eliminar a ese grupo amino y recuerde, ese grupo amino, cuando ya no está en el aminoácido, se convierte en el amonio, es NH4. ¿Listo? Y producto, digamos, como producto es el amonio, pero como subproducto, entonces ya sabemos que me va a generar un alfa-cetoácido. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces vamos a ir con una reacción. Les pido que me regalen un instante. Ya estoy con ustedes nuevamente. Regálenme un minutico, ya estoy con ustedes. ¿Listo? Acá. Bueno, profe.
Listo, muchachos. Listo. ¿Ya me están escuchando nuevamente? ¿Y me ven? ¿Sí? ¿Me Sí, señor, confirman? profe. ¿Sí? Listo. Bueno, pena con ustedes. Gracias por ese minutico, pero como estornudé ahora, entonces me sentía ahí como congestionado, entonces tenía que sonarme. Bueno, muchachos, entonces, bueno, listo. Acá entonces vamos a trabajar estas dos reacciones rápidamente. ¿Listo? Para cerrar la clase, terminamos con el trabajo de estas dos reacciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué hora es? Las 46, listo. Bueno, entonces la reacción de transaminación, como les indicaba, entonces tenemos este trans que precisamente estamos hablando que me va a transferir ¿qué? Grupos amino. ¿Listo? Entonces recuerden que esta reacción la vimos como un ejemplo de esos tipos de enzimas en el tipo de enzimas transferasas. Entonces, a todas las enzimas que van a generar esa reacción les denominamos transaminasas. ¿Listo? Porque esa es su función. Van a transferir al grupo amino. Como a ustedes lo ven, entonces tenemos un aminoácido, ¿listo? Y se lo va a transferir, ese grupo amino se lo va a transferir a un alfa-cetoácido, ¿listo? Entonces, les digo, constantemente, como les indica ahora, constantemente siempre nos vamos a encontrar en rutas metabólicas de aminoácidos, constantemente nos estamos encontrando aminoácidos directamente y alfa-cetoácidos. Todo el tiempo vamos a estar encontrándonos a ellos. Entonces, qué va a ocurrir acá? Simplemente una transferencia entre estas dos moléculas de grupos funcionales. El aminoácido, como es aminoácido, entonces ya sabemos que va a tener el grupo funcional amino, ¿cierto? Y el alfa-cetoácido no va a tener grupo funcional amino, sino en vez del amino va a tener el grupo funcional cetona. ¿Listo? Eso es lo que se van a intercambiar. Entonces lo que ustedes van a ver es precisamente que estos dos carbonos, que son carbonos alfa, se van a intercambiar esos grupos funcionales. El aminoácido tenía el grupo funcional amino, sale ese grupo funcional amino y en qué queda convertido en un alfa-cetoácido. ¿Listo? Este perdió ese grupo funcional amino y queda convertido en alfa-cetoácido. ¿Listo? Y el alfa-cetoácido pierde su grupo funcional cetona y que le llega un grupo funcional amino. Entonces se ha convertido en aminoácido. ¿Listo? Entonces es un intercambio. Tenemos un aminoácido y un alfa-cetoácido. Intercambian sus grupos funcionales. Entonces yo tengo el grupo funcional amino, se lo doy al alfa-cetoácido y el alfa-cetoácido le transfiere ese grupo funcional cetona. Entonces es un intercambio. Entonces, el aminoácido que ha convertido en alfa-cetoácido y el alfa-cetoácido que ha convertido en aminoácido. Entonces ustedes dirán, pero bueno, es muy loco porque pues teníamos un aminoácido y ¿qué quedamos con un aminoácido? Y teníamos un alfa-cetoácido y terminamos con un alfa-cetoácido. Pero acá está la clave, en que recuerden que precisamente los aminoácidos son distintos precisamente ¿por qué? Porque van a tener una diferente cadena lateral. Por eso son distintos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta cadena lateral, por ejemplo, del alfa-cetoácido es distinta, puede ser una cadena lateral. Por ejemplo, voy a poner una que sea aromática, o sea, que sea cíclica. Mientras este aminoácido tiene una cadena lateral, pues, abierta, ¿listo? O sea, alifática. Entonces, las cadenas laterales son distintas. Entonces, por eso, es un aminoácido que cuando transfiere su grupo funcional amino a este alfa-cetoácido, me va a generar un nuevo aminoácido, o sea, un aminoácido distinto, un aminoácido nuevo. ¿Listo? Porque la cadena lateral de este alfa-cetoácido es distinta a la que tenía este aminoácido. ¿Listo? Es distinta. Entonces, por eso hablamos que entonces tendríamos un nuevo aminoácido. Entonces, esa es la manera que tiene el organismo para ir sintetizando aminoácidos
no esenciales, esos son los que sintetiza el organismo, ¿listo? A partir de transaminaciones. De pasarle ese grupo amino a un alfa-cetoácido que contenga el esqueleto del aminoácido que yo necesito formar, ¿listo? Bueno, digamos, estas enzimas, las transaminasas, van a utilizar como grupo prostético, ¿listo? Es un grupo prostético, Como grupo prostético va a utilizar al piridoxal fosfato, que también, digamos, se simplifica como PLP, ¿listo? Siempre que ustedes vean en una reacción PLP, entonces es el piridoxal fosfato, que proviene de la vitamina B6, ¿listo? Es un grupo prostético, entonces recuerden, en la clase de enzimas, hablamos precisamente de enzimas simples y no necesitan ningún cofactor, ¿cierto? Y enzimas conjugadas y necesitan un cofactor. Ese cofactor puede ser inorgánico, por ejemplo, son iones, por ejemplo, el magnesio es el más común, y puede tener entonces, digamos, cofactores de tipo orgánico. De tipo orgánico tenemos las coenzimas, que son el NAD, el FAD, esas son coenzimas, o tenemos grupos prostéticos, como por ejemplo es piridoxal. ¿Listo? Tanto las enzimas NAD y FAD como los grupos prostéticos provienen de vitaminas. ¿Listo? Entonces recuerden, bueno, ya el lunes también vamos a trabajar eso. El NAD proviene de la vitamina B3, el FAD proviene de la vitamina B2. ¿Listo? Y pues la diferencia entre una coenzima y un grupo prostético es que la coenzima va a tener un enlace no covalente con la enzima, mientras el grupo prostético va a tener un enlace covalente con la enzima. ¿Listo? Recuerden que tanto las enzimas como los grupos prostéticos lo que hacen es pegársele a la enzima para que pueda la enzima cumplir su función. O sea, ese componente es indispensable para que la enzima pueda cumplir su función. Recuerden, en una clase yo les indicaba que tanto la coenzima como el grupo prostético se le pegan a la enzima para que el sitio catalítico de la enzima pueda encajar perfectamente con su sustrato. Es decir, si no tenemos la coenzima o si no tenemos el grupo prostético, la enzima no encajaría con su sustrato. Entonces necesita esa otra molécula que es el cofactor, ya sea inorgánico o orgánico, que se le pegue a la enzima para que pueda cumplir su función. ¿Listo? Bueno, vamos a ir a un ejemplo para que ustedes lo vean ya en un ejemplo real. ¿Listo? Entonces acá tenemos la reacción de transaminación. ¿Listo? Ya un ejemplo real. Por ejemplo, como aminoácido tenemos a la alanina. Entonces ese sería aminoácido. ¿Listo? Y como alfa-cetoácido tenemos a el alfa-cetoglutarato. Entonces es un alfa-cetoácido. Entonces, ¿cómo identificamos cuál es el aminoácido y cuál es el alfa-cetoácido? Entonces, recuerden, el aminoácido debe tener que el grupo funcional ácido, ¿cierto? El carbono alfa y el grupo funcional amino. ¿Listo? Para hacer aminoácido, el carbono alfa debe estar unido al ácido y al grupo funcional amino. ¿Y cómo identificamos un alfa-cetoácido? Entonces, porque va a tener el grupo funcional ácido, el carbono alfa, y en el carbono alfa vamos a tener una cetona. ¿Listo? Cetona. Entonces, por eso es muy, muy fácil identificar cuál es el aminoácido y cuál es el cetoácido. ¿Listo? Y estas, entonces, recuerden que son las cadenas laterales. ¿Listo? Entonces, miren, como aminoácido entra la alanina. ¿Listo? ¿Qué va a hacer la alanina en ese proceso de transaminación? Le va a transferir el grupo amino a el carbono alfa del alfa-cetoglutarato. O sea, este alfa-cetoglutarato en que ha convertido en glutamato, que ya es un aminoácido. Entonces, nuevamente, ¿por qué es aminoácido? Porque tiene grupo funcional ácido, carbono alfa, y ese carbono alfa tiene el grupo funcional amino. ¿Listo? Amino y ácido. ¿Listo? Entonces, miren acá
el aminoácido queda distinto. ¿Qué es lo que hicimos? Al alfa-cetoglutarato lo convertimos en aminoácido. A un alfa-cetoácido lo convertimos en un aminoácido. ¿Por qué razón? Porque ese alfa-cetoácido no tenía grupo funcional amino y se lo transferimos de un aminoácido, como la alanina, se lo transferimos. Entonces, me formó un nuevo aminoácido. Teníamos como aminoácido a la alanina y nuestro organismo necesitaba el aminoácido glutamato, entonces ese aminoácido le transfirió el grupo amino para formar un nuevo aminoácido. ¿A partir de qué? De un alfa-cetoglutarato. ¿Listo? O sea, de un alfa-cetoácido. ¿Y cómo queda el aminoácido? El aminoácido que le dio el grupo amino queda convertido ¿en qué? En un alfa-cetoácido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos es alfa-cetoácido? Porque tiene grupo funcional ácido, ¿listo? Y el grupo funcional cetona. ¿Listo? Listo. Entonces, allí tenemos precisamente esa relación, ¿listo? Esa relación como tal de conversión. Como ya dejó de ser aminoácido, ya no lo vamos a llamar alanina, ya lo llamamos piruvato. ¿Listo? Entonces la alanina siempre se va cuando genera transaminación, siempre me va a formar el piruvato por el esqueleto que tiene, que es de 3 carbonos, y el piruvato, recuerden, es de 3 carbonos. ¿Listo? Entonces esa es la relación. ¿Listo? Bueno, muchachos, un aspecto importante acá, ¿listo? Entonces recuerden, ese es el piridoxol, que es el grupo, el piridoxol fosfato es el grupo prostético, ¿listo? O sea, el cofactor de la enzima. Esta enzima, digamos, recibe estos dos nombres, ¿listo? Por ejemplo, digamos, recibe alanina aminotransferasa cuando va en ese sentido, ¿cierto? Alanina aminotransferasa cuando va en ese sentido. ¿Por qué? Porque es alanina, parte de la alanina, y es una aminotransferasa. Le va a transferir el grupo amino. Para simplificarlo, entonces lo conocemos como ALT. ALT. ¿Listo? Bueno, y si vamos en el otro sentido, a pesar de ser la misma enzima, algunos autores le nombran como, ya digamos, recibiendo otro nombre. ¿Listo? Pero lo que quiero les claro es la misma enzima. La misma enzima es una enzima reversible. ¿Listo? Puede ir de ida y vuelta. Sino que algunos autores le dan otro nombre cuando va en ese sentido, que es glutamino glutámico proveniente, pues precisamente, que si vamos en ese sentido, el sustrato es glutamato, ¿listo? Pirúico, porque va a utilizar al piruvato como alfa-cetoácido, y ¿qué va a hacer? Transaminasa. O sea, si vamos en ese otro sentido, el glutamato es el que le va a transferir el grupo amino al piruvato para generarme a la alanina, ¿listo? Entonces se conoce como GPT, ¿listo? Entonces, bueno, muchachos, esa, digamos, ¿dónde puede ocurrir? ¿Dónde puede ocurrir? Puede ocurrir en cualquier célula, ¿listo? Sin embargo, ocurre, digamos, de manera importante o principal en el hígado o en el músculo, sobre todo el músculo cardíaco, ¿listo? Entonces, hígado, músculo, sobre todo el músculo cardíaco, ¿listo? ¿Dónde puede ocurrir o dónde está presente esa enzima, que es la misma, nuevamente repito, es la misma, sino que algunos autores pues la dividen? Entonces, por eso, digamos, acá hablamos de la GPT o ALT, ¿listo? Que son esas enzimas. ¿Dónde va a estar ubicada? En el citoplasma. ¿Listo? Entonces, ya para finalizar, uy, ya son las 9. No, muchachos, ya dejamos acá y les amplío esto el lunes. ¿Listo? Dejamos acá para que ustedes ingresen a su siguiente clase. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, desearles un feliz fin de semana. ¿Listo? Que estén muy bien. Y nos vemos nuevamente el día lunes para concluir esta parte de metabolismo e iniciar ácidos nucleicos. ¿Listo?
Muchachos, un feliz fin de semana, que tengan también hoy un buen día, que les vaya muy bien en las clases que siguen. Un feliz fin de semana, un fuerte abrazo para todos y nos vemos el día lunes. Cualquier duda que ustedes tengan respecto al taller, me la pueden ir consultando a través del correo. ¿Listo?